tener claro lo que es demencia. Y en segundo lugar, digamos, los conceptos de cortical y subcortical. Es un concepto fundamentalmente anatómico. Entonces, significa que la demencia, que es un cuadro clínico, se puede dar a predominio del área cortical o subcortical a nivel cerebral. Entonces, la demencia viene a ser esa pérdida de funciones cognitivas, esa pérdida de la capacidad humana para hacer las cosas que se ven afectadas en algún momento de la vida. Es decir, cuando la persona ha logrado desarrollar todas estas capacidades, en algún momento por algún traumatismo, por alguna enfermedad, el cerebro se afecta y esa pérdida progresiva o a veces rápida de las funciones cognitivas puede llevar justamente a un cuadro de demencia. Es decir, la pérdida de las capacidades cognitivas, intelectuales, que hacen que la persona no pueda desarrollar otras actividades, no pueda desarrollar su lenguaje, su capacidad de memoria, de comunicación, se ponen desorientados, confusos y con una serie de cambios que ocurren en la persona. Entonces, esa enfermedad puede tener una ubicación a predominio cortical o a predominio subcortical. Y hablamos de predominio porque el compromiso de todas maneras va a ser un compromiso finalmente difuso. ¿Ya? Entonces vamos a compartir en ese contexto que estamos conversando, vamos a compartir la pantalla. Vamos con explorador de archivos. Muy bien. Como les había señalado, la demencia, esa pérdida de las funciones intelectuales o cognitivas que se debe a una lesión tanto a nivel de la corteza como a nivel subcortical. La corteza, ustedes saben que es una delgada capa promedio de 5 milímetros que recubre toda la superficie de los hemisferios cerebrales. Esa es la corteza. Y la corteza es muy importante porque ahí están la mayor cantidad de neuronas que hay en el cerebro. Porque otras neuronas o cuerpos neuronales se encuentran en los ganglios basales, que están a nivel interno, entonces, o a nivel subcortical. Pero también tenemos a nivel subcortical las vías, es decir, la sustancia blanca, cuerpo calloso, ¿no? Tenemos la cápsula interna y otras estructuras más que son fibras que van a comunicar las diversas áreas corticales o las corticales con la subcorteza y finalmente las vías que van a descender por tronco cerebral, médula para su ejecución. El concepto de demencia, les había señalado, está acá, la pérdida de funciones cognitivas como la memoria u otras como la ejecución o la ejecución motora, digamos, un producto del aprendizaje, que se llama praxia, el lenguaje, capacidad ejecutiva, es decir, la memoria se presenta de manera más significativa asociado a cualquier otra disfunción. De una cantidad suficiente
de una gravedad suficiente como para impedir que la persona desarrolle sus actividades. Obviamente no hay compromiso de conciencia, la persona está despierta, pero tiene estos problemas, ¿no? Y la etiología obviamente es orgánica, no es mental, no es psiquiátrica, sino se demuestra una lesión orgánica. Muy bien, ahora quisiera que nos detengamos acá y yo les pediría un poquito de su atención, porque esta es la clave para llegar a diagnósticos de las causas más frecuentes de demencia. Y fíjense que el área subcortical o el área cortical nos van a dar un tipo determinado de clínica. Es decir, en términos generales, si hay un mayor compromiso cortical, vamos a tener un mayor compromiso de las funciones cognitivas. Y noten que yo siempre digo, va a tener un predominio de. ¿Por qué? Porque para hablar de demencia hay un deterioro de todas maneras de las funciones cognitivas, sea cortical y subcortical. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando la lesión es a nivel de predominio cortical, va a haber un predominio de compromiso de las funciones cognitivas en relación a las funciones motoras. Todo es relativo acá. Es decir, vamos a comparar funciones cognitivas con funciones motoras. Entonces, personas que van a tener un compromiso cortical significa mayor compromiso de funciones cognitivas y menos compromiso motor. Y viceversa, las personas que tienen una lesión o lesiones más a predominio subcortical van a tener un gran compromiso motor y un menor compromiso cognitivo. Entonces, eso nos orienta un poco a la zona de la lesión, ¿no? Y ahí tenemos la fórmula. Demencia con gran compromiso motor y poco deterioro cognitivo y subcortical. Por ejemplo, el Parkinson. Ustedes saben, el Parkinson no puede moverse, se ponen rígidos, tienen problemas para caminar, es decir, un gran compromiso motor, pero tienen poco compromiso cognitivo. Sin embargo, Alzheimer son personas que pueden correr, subir escaleras, salirse de la casa corriendo. Es decir, a nivel motor casi no tienen ningún problema, pero a nivel cognitivo pues están muy, muy afectados, desorientados, confusos, etc. Entonces, si esto me han entendido, ya, me han entendido, eso lo vamos a aplicar a estas condiciones. Por ejemplo, la primera, cuando yo tengo características de una demencia subcortical asociado a parkinsonismo, o sea, síntomas de Parkinson, como temblor, rigidez, lentitud, si ya tengo demencia, hay que pensar en una enfermedad de cuerpos de Levy. ¿Ya? Esta enfermedad de cuerpos de Levy está muy ligado al Parkinson. La segunda condición, si yo tengo la característica de una demencia subcortical y noto que hay alteraciones oculomotoras, sobre todo en la verticalidad de la mirada, es decir, las personas no pueden hacer el movimiento de los globos oculares hacia arriba y hacia abajo, tengo que pensar en una enfermedad que se llama parálisis supranuclear progresiva. Entonces ya tenemos, miren, dos diagnósticos. Si tenemos características de una demencia subcortical con compromiso del habla, con problemas para la deglución y la presencia de fasciculaciones, hay que pensar en una esclerosis lateral amiotrófica de tipo vulvar, ¿no? Asociado a demencia, ¿no? Si observamos estas características. Si seguimos con las características de una demencia subcortical, es decir, temblor, rigidez, ¿no? Inestabilidad, con una historia familiar de varios miembros en varias generaciones, con problemas del hígado,
de manera severa y un compromiso cerebral asociado a un anillo que se observa en el iris, en el ojo. Hay que pensar en una enfermedad hereditaria, genética, metabólica, que tiene que ver con el metabolismo del cobre. Esa es la enfermedad de Wilson. ¿Ven? Y por último, si tengo las características igual de una demencia subcortical asociado a traumatismos, golpes como son pues los boxeadores, pues, ¿no? Que son los que les golpean la cabeza todos los días, pueden llegar a tener una demencia traumática o pugilística. Entonces, estas son el grupo de demencias básicamente subcorticales. Si es que se quiere, digamos, con más frecuencia. Las demencias corticales, es decir, aquellas que tienen un gran compromiso cognitivo, en el que resalta las alteraciones del comportamiento, de la personalidad. Tenemos a la demencia frontotemporal. Y esto es esperable porque aquellas personas que más sufren el lóbulo frontal, se va a alterar el comportamiento, la personalidad, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos las características de una demencia cortical con un compromiso marcado de la memoria, sobre todo de hechos recientes o memoria a corto plazo, es más seguro que estamos cerca de una enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Si estamos frente a una demencia cortical de rápida evolución, que evolucionan en semanas o meses y que duran prácticamente a veces con el paciente meses o máximo hasta 2 años, asociados a mioclonías, hay que pensar en una demencia rápidamente progresiva, como es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿no? Entonces, este es un cuadro no tan frecuente, pero sí lo vemos, digamos, sí lo vemos una regular cantidad de casos. Si seguimos, estas dos ya más tienen una ubicación mixta, es decir, un compromiso tanto cortical como subcortical, asociado a antecedentes venéreos, pensar en una demencia por sífilis o VIH. Si tenemos también un compromiso mixto, asociado a factores de riesgo vascular, como diabetes, hipertensión, obesidad, vida sedentaria, asociado a focalización de lesiones motoras o sensitivas. Entonces, esto nos haría pensar en una demencia de tipo vascular. Entonces, miren, con este cuadrito es una clave, porque es la esencia de las demencias. Vamos a tener las demencias más frecuentes, como son la enfermedad de Alzheimer, como es la demencia vascular, ¿no? De ahí la demencia frontotemporal y la demencia a cuerpos de Levy. En ese orden. Enfermedad de Alzheimer, que es básicamente de un tipo de demencia cortical, la demencia vascular, que es mixto, seguido de la demencia frontotemporal, que es predomina también cortical, y como una demencia subcortical con más frecuencia es la enfermedad a cuerpos de Levy. Y el resto también se va a presentar, pero en menor escala. Entonces, esta fórmula deben grabarla, deben repasarla y tenerla presente, porque esto es el mapa, es la ruta que ustedes tienen que seguir para revisar estos temas. Entonces, siempre que evaluamos a un paciente, hacemos la anamnesis, establecemos cuál es la historia de evolución de la enfermedad, y esa historia de la evolución nos va a decir si es brusca, si la enfermedad lo presentó casi de un momento a otro y empezó ahí todo el deterioro. Lo más probable es que estemos en una etiología traumática, ¿no?
o frente a una etiología vascular. Si más bien es todo lo opuesto, fue lento, poco a poco se fue instalando, como que nadie se fue dando cuenta, de tal manera que en 1 año, 2 años, ya el cuadro está mucho más claro de una demencia. Entonces estamos frente a una enfermedad degenerativa, ¿no? Las otras, las infecciosas, hay las rápidamente progresivas, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, hay las postinfecciosas, debido a virus o a hongos, que también tienen una evolución subaguda o crónica, los tumorales también que tienen una evolución lenta, las tóxicas metabólicas que tienen una evolución muy irregular, dependiendo del tóxico, dependiendo del cuadro metabólico, las desmielinizantes, que son primarias, digamos, como por ejemplo la esclerosis múltiple, o secundarias a enfermedades virales, o postvacunales, etc. La hidrocefalia normotensiva, también secundaria a cuadros de hemorragias subaracnoideas, de traumatismos, etc., ¿no? Entonces, esta clasificación etiológica, cada una de ellas es un grupo de un sinnúmero de enfermedades que nos puede llevar finalmente a la demencia. Y es por eso de que todo paciente que tenga un deterioro cognitivo y estemos pensando en una demencia, no hay que decir gratuitamente ni fácilmente, ese es Alzheimer, ¿no? Sino requiere todo un estudio, porque miren, frente a cuántas enfermedades podemos estar enfrentándonos. Entonces requiere la dedicación, la investigación y el estudio para precisar la etiología y precisar frente a qué enfermedad estamos evaluando, tratando. Epidemiológicamente, sobre todo la de aparición precoz, es decir, en menores de 60 años, también predomina la enfermedad de Alzheimer, casi 1/3. Les dije seguidos de los problemas vasculares, seguidos de las demencias frontotemporales y seguidos de la demencia por cuerpos de ley, ¿no? Acá también se habla de una demencia alcohólica, eso va a depender mucho de las zonas donde estemos trabajando y los grupos etarios también. Entonces, etiológica, cuando uno hace una anamnesis y uno sospecha de una etiología infecciosa, hay que pensar en cefalitis virales agudas o agudas, por ejemplo, por VIH, leucoencefalopatía multifocal progresiva, bacterias, un sinnúmero de bacterias, cuadros de meningitis, abscesos, neurosífilis, cisticercos, esta enfermedad por priones que causa la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Miren, si tenemos un cuadro de una evolución infecciosa, es decir, con fiebre, ¿no? Y con algunos otros miembros por ahí que hayan tenido el cuadro y haya posibilidad de contagio, hay que pensar principalmente en estas entidades. Ya de las traumáticas hemos hecho un comentario, los dedicados al boxeo o aquellos que sufren muchos traumatismos craneales o encefálicos, los que tienen cuadros de hemorragia subaracnoidea y causa hidrocefalia, o esos cuadros producto de un accidente, de un golpe en la cabeza, que producen un hematoma subdural crónico. Primero haciendo cuadros confusionales que poco a poco llegan a un cuadro de demencia, y muchas veces estos hematomas no son diagnosticados. Es decir, hay un acúmulo de sangre en la cabeza que no se han percatado y recién a veces nos damos cuenta cuando se le ha tomado una tomografía o una resonancia y nos damos con la sorpresa que han presentado este hematoma subdural. Tumorales, todo tipo de tumor, incluido la radioterapia que a veces se da a nivel encefálico, que también pueden producir cuadros de demencia. Entonces, hay, de acuerdo a su ubicación, o también pueden ser tumores como meningiomas o astrocitomas
con mayor malignidad cerebral, sean primarios o sean también secundarios o metastásicos. También podemos, miren, tener toda una miscelánea de cuadros. Dentro de las tóxicas metabólicas, las carenciales como deficiencias de vitamina B12, tiamina, que nos llevan a los síndromes de Wernicke-Korsakoff. O las tóxicas como la cocaína, el alcohol. Metabólicas relacionadas, ya habíamos comentado, la enfermedad de Wilson, la encefalopatía portal como secuela de cirrosis hepática, hipotiroidismo, problemas hipofisiarios, leucodistrofias, enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple, desmielinización posanóxica, encefalomielitis diseminada aguda postinfecciosa, ligados a cuadros primarios o cuadros postinfecciosos. Ya la hidrocefalia normotensiva también lo hemos comentado, ligado a hemorragia subaranoidea, secuela de traumatismo, secuela de infecciones, que van a producir dificultades en la circulación del líquido cefalorraquídeo, produciendo una tríada de Hacking, caracterizado por demencia, trastornos de la marcha e incontinencia urinaria. Entonces, personas que tengamos de repente alguno de estos antecedentes y que observemos tempranamente estos signos de incontinencia, trastornos de la marcha y demencia, hay que pensar en una hidrocefalia normotensiva. Y los cuadros vasculares más están ligados pues a factores de riesgo vascular, que van a causar diversas lesiones en diversos lugares del cerebro. Por eso hablamos de infartos estratégicos, es decir, en algunas zonas como lóbulo frontal, temporal, tálamo y otras, que pueden dar de una manera más, si es que se quiere, más rápida un cuadro de demencia. Igual infartos, hemorragias, infartos múltiples. El compromiso subcortical, sobre todo a nivel de la sustancia blanca, ¿no? Cuadro denominado como enfermedad de Binswanger o demencia vascular. La encefalopatía hipóxico-isquémica, derivado de personas que han tenido de repente un cuadro de paro cardíaco o un cuadro de repente de asfixia o ahogo circunstancial que puede llevar a una gran lesión cerebral, producir una encefalopatía y llegar a una demencia. Las demencias mixtas, ¿no? Asociados a enfermedades vasculares con otras, con degenerativas, con traumáticas, con neoplásicas, con metabólicas, etc. Por eso es mixto, asociado a siempre un cuadro vascular más alguna otra etiología. Y el deterioro cognitivo leve vascular, que son los estadios iniciales de una demencia. Esta escala de Jaczynski modificada nos ayuda mucho, que cuando tenemos puntajes más de 7, pensar en una demencia vascular. Si el puntaje es mínimo, más en una enfermedad degenerativa. Es decir, Jaczynski nos ayuda fundamentalmente para cuadros vasculares. Entonces, mientras más puntaje, se supone que estamos frente más a un cuadro vascular. Es decir, signos neurológicos focales, síntomas focales, miren, y ahí nomás son 4 puntos. Focales significa que se comprometió un brazo, una pierna o una hemiplegia. Antecedentes de haber tenido antes infartos cerebrales, ahí nomás ya son 6. Antecedentes de hipertensión, el inicio brusco del cuadro, entonces ya nos hace pensar en un cuadro vascular. Entonces, el cuadro vascular es importante porque está ligado a la obesidad, ligado a la hipertensión arterial, ligado a la diabetes, a las dislipidemias, a la vida sedentaria. Entonces es un cuadro, por eso es la segunda causa, ya que cuando no se controlan estos factores de riesgo, miren lo que puede en el futuro esperar una demencia vascular. Por eso es importante el control de la hipertensión arterial, es importante mejorar
la alimentación, la actividad física, el control del estrés y todos los demás factores que puedan contribuir a tener cuadros vasculares. Tenemos ahí enfermedad de pequeños vasos, es decir, a nivel subcortical, que afectan tálamo, ganglios basales, todo lo que habíamos señalado. Y estos cuadros clínicos están caracterizados por una demencia subcortical, es decir, lentitud, rigidez, ¿no? Temblores, ¿no? Con compromiso, obviamente, cognitivo y asociados a depresión. Estos cuadros también asociados a parkinsonismo, ataxia, incontinencia urinaria. Pensar acá en este cuadro que es una arteriopatía cerebral con demencia, con infartos subcorticales y leucoencefalopatía. Entonces, cuando tenemos un compromiso vascular, tanto demostrado con, digamos, con imágenes, pero cuya etiología sea fundamentalmente vascular, hay que pensar en este síndrome, ya que es un síndrome que se debe a una alteración genética, ¿no? Entonces, fundamentalmente es de presentación familiar. En la enfermedad de pequeños vasos con demencia, que afectan la sustancia blanca, puede haber un estado también lacunar con múltiples lesiones pequeñitas en ganglios basales, ¿no? Que también nos van a dar, digamos, problemas focales de compromiso motor, sensitivo, alteración del REM, del sueño REM, las alteraciones en diversos lugares que nos pueden estar haciendo pensar justamente en enfermedad de pequeños vasos, ¿no? Y más conocido como enfermedad de Binswanger, entonces, que es de una característica subcortical con alteraciones de abulia, de incontinencia, rigidez de extremidades, etc. Para pensar en una demencia vascular debe haber un fenómeno asociativo, es decir, una asociación temporal. Es decir, tener el cuadro de demencia asociado a lesiones cerebrovasculares en un lapso de tiempo de 3 meses. Si el tiempo es mayor, obviamente es menos la probabilidad que se deba a un cuadro vascular, ¿no? Entonces acá tenemos las imágenes, por ejemplo, estas en FLAIR, que es una, digamos, una secuencia de estudio en resonancia donde vemos la sustancia blanca pintado, por decirlo de alguna manera, pero se señala con imágenes de hiperseñal en la sustancia blanca difusos en gran cantidad, ¿no? Acá en T1 es otra secuencia, se ve más bien como hiposeñal, ¿no? Hiperseñal es blanco, hiposeñal es más oscuro. Y las degenerativas ya lo hemos comentado al inicio, como la enfermedad de cuerpos de Levy, demencias asociadas a parálisis supranuclear progresiva, otras demencias como Corea de Huntington, Alzheimer, frontotemporal, etc. Las mixtas ya les hemos señalado. La asociación de una etiología traumática con Alzheimer, infecciosa con Alzheimer, Alzheimer con vascular o vascular con Alzheimer, una degeneración corticobasal con Alzheimer, una infección más un VIH más otro tipo de problemas, sean tumorales u otro tipo de infecciones. La enfermedad de cuerpos de Levy, que es una de las demencias fundamentalmente de tipo subcortical, con lentitud, rigidez, etc., está muy asociado a la enfermedad de Parkinson también, ¿ya? Entonces, la demencia, podemos tener cuadros muy leves a cuadros moderados a severos. Generalmente en la enfermedad de Parkinson
las demencias son leves o moderadas, ¿no? Pero afectan un 20 a 45%. Entonces, habíamos señalado una asociación entre enfermedad de Parkinson y enfermedad de cuerpos de Levy. En Parkinson van a predominar los síntomas motores y no va a haber mucho compromiso cognitivo. En cambio, en la enfermedad de cuerpos de Levy o en la demencia de cuerpos de Levy, los problemas de demencia y los trastornos psiquiátricos son los que van a predominar. Entonces, cuando vemos un paciente con parkinsonismo, con estas características, hay que sospechar en una enfermedad a cuerpos de Levy, ¿no? Los cuerpos de Levy son inclusiones citoplasmáticas que se van a encontrar en los cuerpos neuronales, ¿no? En enfermedades como Parkinson, Alzheimer, Down, ELA, atrofia multisistémica, Harle-Borden-Spatz o denominado parálisis supranuclear progresiva. Entonces, lo vamos a encontrar en todas ellas, obviamente en la misma enfermedad también. Pero simplemente, tanto en Parkinson como en la demencia cuerpo de Levy, lo vamos a encontrar en mayor cantidad. Tiene estos comportamientos de presentar formas esporádicas o de tipo familiar. Cuando pensemos en una demencia de cuerpos de Levy, va a haber un rasgo central en ellos, ¿no? Ese rasgo central, digamos, va a haber un deterioro progresivo de la memoria, ¿no? Segundo, este deterioro progresivo de la memoria va a estar caracterizado por ser fluctuante. A veces mejora, a veces empeora, asociado fundamentalmente a trastornos de la atención, ¿no? Entonces la característica, un compromiso predominantemente cognitivo, progresivo, con alteraciones fluctuantes, predominio de atención. Y este es importantísimo, las alucinaciones visuales. Es lo más característico en los pacientes con enfermedad de cuerpos de Levy, tener alucinaciones visuales recurrentes, ¿ya? Entonces lo que está marcado acá, compromiso cognitivo fluctuante, alucinaciones y el parkinsonismo, son las tres características propias de la enfermedad de cuerpos de Levy. Cuando tengamos dos de ellas, ya obviamente hay que tener plantearlo como un diagnóstico probable. Si hay uno solo de ellos, como diagnóstico posible. Otros síntomas que podrían apoyar el diagnóstico o presentarse, también las alucinaciones auditivas también pueden estar presentes. Ideas delirantes, hipersensibilidad a neurolépticos, pérdidas transitorias de la conciencia, caídas repetidas, trastornos conductuales, problemas en el sueño REM, pero acompañan, ¿no? No son los que nos orientan, porque lo podemos ver en otras enfermedades. Entonces, en resumen, demencia, psicosis o alucinaciones visuales, con compromiso subcortical, es decir, síntomas extrapiramidales. Esta tríada nos hace pensar en una enfermedad a cuerpos de Levy. Y lo más marcado es que las alteraciones visoespaciales van a estar alterados también acá. Y lo vamos a ver más adelante. Tenemos una imagen para poder explicarlo eso. Es decir, obviamente acá tenemos las funciones de memoria, afasia, praxia, agnosia, que son las que van a ser afectadas en esta demencia como en todas. Frente a las demencias, en general, vamos a tener, a ver, este tipo de cuadros, ¿no? Hemos dicho fluctuantes, alucinaciones visuales y parkinsonismo, ¿no? La demencia asociada a esto hay que pensar en este tipo de demencia cuerpos de Levy. El diagnóstico diferencial que hay que hacer a esta enfermedad es con el mismo Parkinson y con otros síndromes, ¿no? Como
parálisis supranuclear progresiva, cuadros de delirio, depresión psicótica, creo celíaco, incluido Alzheimer. Y esta es la imagen que les decía. Si yo tengo acá un paciente con Alzheimer y un paciente con demencia corpus de Lewy, un paciente con Alzheimer va a ser este gráfico, donde tenemos el reloj y más o menos ahí, digamos, los números están bien ubicados, las agujas también, con cierta simetría, etc. Igual en la superposición de los polígonos, ¿no? Casi no hay fallas en un paciente ya con demencia, una demencia leve a moderada, un Mini-Mental de 18/30. Y otro con igual, más o menos un puntaje similar de 20/30, incluso algo más orientado. Miren cómo hace el dibujo. Entonces acá hay una desorganización de lo que viene a ser un reloj, la mala ubicación de los números, la mala ubicación de las agujas. No hay una buena representación de los polígonos, menos la superposición. Entonces todo un desorden a nivel visoespacial que se presenta en la demencia corporal. ¿Qué hacer cuando estamos frente a este tipo de demencia? Igual, así como Alzheimer se trata con anticolinesterácicos o inhibidores de la colinesterasa, igual en ellos, los neurolépticos convencionales no se debe indicar, y los cuadros antipsicóticos atípicos sí podrían usarse. Por ejemplo, los cuadros asociados a las alucinaciones visuales son lo más característico, y medicamentos como la quetiapina nos pueden dar buenos resultados. El tratamiento de Parkinson también va a ser adecuado. Y acá tenemos la lista de medicamentos que podemos usar. Miren en ellos los medicamentos que tenemos. Fundamentalmente hay que resaltar el donepezilo, la ribafenina y la galantamina, ¿no? 3 de los medicamentos a usarse en la enfermedad de Alzheimer, en la enfermedad corpus de Lewy y en otro tipo de demencia, porque esto lo que va a hacer es que aumenta la cantidad de acetilcolina a nivel cerebral. El uso de medicamentos antipsicóticos, fundamentalmente indicamos quetiapina o lanzapina como medicamentos más, digamos, más recomendables. La quetiapina, la risperidona y la olanzapina son estos 5 medicamentos. Bien. Entonces, resumiendo las conclusiones, la demencia corpus de Lewy en algunos casos es la segunda causa más común de demencia, sobre todo como causa degenerativa, ¿ya? Porque la segunda causa más común de demencia viene a ser la demencia vascular. A veces tenemos que la demencia frontotemporal con la demencia corpus de Lewy son las que en algunos lugares predomina esta demencia o la demencia frontotemporal. El trastorno patológico más frecuente viene a ser la presencia de corpus de Lewy en la corteza cerebral, ¿ya?
Y estas características ya lo hemos señalado: un compromiso fluctuante, alucinaciones visuales y el parkinsonismo. Muy bien, entonces esto es lo que quería compartir con ustedes. Y ahora, a ver, vamos a ver. Si es que hay preguntas, pueden hacerlas a través del chat, a través de sus micrófonos. Doctor, disculpe. Doctor, disculpe, buenos días. ¿Alguna pregunta? ¿Qué les Sí. pareció el tema? ¿Algún comentario? Doctor, disculpe, buenos días, ¿me escucha? Doctor, buenos días, disculpe, ¿me escucha? Doctor, buenos días, disculpe, ¿me escucha? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Pueden hacer sus preguntas, comentarios a través del chat o de manera directa por el micrófono. Muy bien. Yo les voy a hacer una pregunta, entonces, y me pueden responder igual por el chat o con su micrófono. Un paciente llega a la emergencia por presentar un cuadro confusional, una persona de 55 años, con desorientación de lugar, de persona, de tiempo, confuso, pero despierto, no es decir, no hay compromiso de conciencia, de una semana de evolución. ¿Cuál es el plan a seguir para estudiar este paciente? ¿Cómo debo abordar el estudio en este caso? ¿No? Persona de 55 años, un cuadro confusional, desorientado, con problemas de memoria, parcialmente problemas de lenguaje, porque habla, pero habla una cosa por otra, ¿no? Más o menos una semana de evolución de manera progresiva.
cuáles los pasos a seguir para estudiar este caso. Me gustaría a ver que hagan sus comentarios. Este tipo de casos lo van a recibir con mucha frecuencia en, en la consulta, en emergencia. Por lo tanto, siempre en medicina hay que ampliar la anamnesis para tener el perfil frente a qué etiología estamos, eh, digamos, nos estamos enfrentando, porque eso nos va a hacer de que tomemos medidas inmediatas muchas veces, ¿no? Entonces, esa ampliación de la anamnesis es establecer lo que es el perfil de la enfermedad, porque debemos pensar si es una semana, más o menos es un cuadro agudo, ¿no? Entonces, ¿qué enfermedades nos dan o qué etiologías nos dan de forma aguda un compromiso este, de este tipo, ¿no? De este tipo de compromiso cognitivo? Debemos pensar en cuadros fundamentalmente traumáticos. De repente se cayó, se golpeó, porque ese es un cuadro agudo. Después de un golpe inmediatamente empieza a ver esto. Segundo, si es que hay hemorragias o infartos cerebrales, que también es brusco, ¿no? Entonces, traumatismo vascular. Y en tercer lugar, tenemos una semana de evolución. Hay que pensar en cuadros infecciosos, muchas veces virales, bacterianos, que van a necesitar un tratamiento inmediato, si no el paciente muere. ¿Mm? No es que no, estás nervioso, no, anda a tu casa nomás, ya te va a pasar. ¿Mm? Entonces, eh, hay que siempre evaluar el cuadro, establecer la etiología, y eso nos va a marcar qué hacemos frente a cada caso. Este caso que les comento es muy frecuente que lo veamos en las emergencias, ¿ya? Un poco menos en la consulta. Van a llegar a la emergencia porque los familiares van a decir, ¿qué le está pasando? Está confuso esto. Seguramente en su cabeza de ellos muchas veces viene, ah, no, tiene un derrame cerebral. ¿Mm? Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar información muchas veces, obviamente, de los familiares, de los amigos, de las personas cercanas, porque el paciente, pues, va a estar desorientado, confuso, nos va a decir una cosa por otra y no vamos a poder establecer un perfil. Y eso nos obliga inmediatamente a tomar decisiones en emergencia, ¿no? Si tenemos tomógrafo a la mano, una tomografía cerebral, si no, una punción lumbar, los exámenes de sangre para descartar si estamos frente a una infección aguda o no, y el examen de líquido cefalorraquídeo, que nos va a orientar muchas veces si estamos frente a un cuadro de tipo hemorrágico, frente a un cuadro infeccioso, que nos puede ayudar a ello, ¿no? Y la tomografía, que en casos de emergencia nos ayuda porque lo vamos a tener ahí a la mano. Y así hay una variedad de casos que podríamos estar conversando.
de evoluciones lentas, de evoluciones progresivas, ¿no? Que ya durante la clase hemos comentado todas las etiologías a, a tomarlas en cuenta. Muy bien, repasen su clase, que les va a servir de mucho, no solamente en este curso, sino para el futuro como profesionales. Si no hay algún comentario, alguna pregunta, ya nos estamos despidiendo, entonces hasta la próxima. Muchas gracias, doctor.